Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. Estamos conformados por Jason Jumbo, Jonathan Quesada y mi persona Miguel Castillo, a cargo de la doctora Mayra Rivas, docente de la Universidad Nacional de Loja, quienes les vamos a hablar de un tema muy importante denominado síndrome de microduplicación, microdelección con afectación grave del lenguaje. Al hablar de estos síndromes tenemos que ser conscientes que la discapacidad intelectual o síndromes como el autismo, síndrome de Rett, son trastornos muy frecuentes en las personas, por lo que es muy importante identificar las causas responsables en cada paciente, ya que son alteraciones submicroscópicas, pudiendo ser microdelecciones o microduplicaciones. En los pacientes estudiados por discapacidad intelectual o autismo se identifica una alteración patogénica en aproximadamente el 20% de los individuos. Las microdelecciones son un grupo de trastornos genéticos clínicamente reconocibles que se caracterizan por una pequeña delección de un segmento cromosómico que abarca varios genes de la enfermedad. Hay que reconocer también que existen algunas enfermedades denominadas enfermedades raras, tal es el caso del síndrome de Giorgi, también conocido como el síndrome de delección 22q11.2. Este es un trastorno causado por una afectación en el cromosoma 22, ya que cuyo resultado es el escaso desarrollo de varios de los sistemas del cuerpo. Entre los signos y síntomas más comunes tenemos las anormalidades del corazón, que están presentes desde el nacimiento, una abertura en el techo de la boca y rasgos faciales distintivos. También tenemos el caso del síndrome de Cri-du-Chat, que también se lo conoce como el síndrome 5P0. Es un síndrome conocido como el maullido, ya que es una enfermedad genética que se produce cuando un fragmento del cromosoma 5 no se encuentra. Con esta condición a menudo tienen un alto grito agudo que suena como un gato, de ahí que proviene el nombre. Es un trastorno que se caracteriza por la discapacidad intelectual y el retraso en el desarrollo, la microcefalia, bajo peso al nacer y tono muscular débil en la infancia. Por lo general, los individuos afectados con este síndrome también tienen rasgos faciales característicos y algunos niños nacen con defectos cardíacos. También tenemos el síndrome de Prader-Willi, que es una condición genética compleja causada por la pérdida de los genes en una región particular del cromosoma 15, que afecta a muchas partes del cuerpo. Por lo general, se presenta en la infancia, ya que es una condición caracterizada por presentar tono muscular débil, dificultades en la alimentación, el crecimiento deficiente y el retraso en el desarrollo. Durante la infancia, los individuos son afectados porque desarrollan un apetito insaciable que les lleva a comer en exceso y posteriormente provocando una obesidad crónica. Hay que conocer también que la mayoría de las personas que presentan este tipo de síndromes también presentan trastornos del lenguaje. Estos en algunos casos en mayor grado, en otros casos en menor grado, y otros síntomas que van como desde dismorfías leves, malformaciones de diferentes partes del cuerpo como el corazón, el riñón, el esqueleto, entre otros. También van acompañados de trastornos de conducta o incluso trastornos psiquiátricos. Por lo que hemos considerado conveniente hablar de dos tipos de síndrome, el 1Q4 y el 2Q23.1. Hemos escogido estas por la afectación grave que tienen en el lenguaje, ya que el síndrome de microduplicación 1Q4 se caracteriza por la pérdida del material cromosómico en la parte más distal del brazo largo de uno de los cromosomas 1. Debido a esto presenta un cuadro clínico reconocible que incluye retraso global en el desarrollo, hipotonía de recién nacido, talla baja, dificultades en la alimentación, convulsiones en los primeros años de vida. En lo que concierne al lenguaje, el lenguaje oral de estas personas está gravemente afectado, incluso puede estar ausente. Algunos niños pueden utilizar palabras y frases cortas, allí algunos pueden utilizar el lenguaje de signos, pero la mayoría por lo general se comunica sus necesidades mediante el contacto visual, empujar, tirar, gestos y sonidos vocales. En muchos niños el lenguaje receptivo parece estar más desarrollado que el lenguaje expresivo, por lo que
Algunos niños entienden más de lo que pueden expresar. En el síndrome de microdelección 2Q23.1 se caracteriza por la pérdida del material cromosómico en la zona intersticial del brazo largo de los cromosomas 2, de uno de los cromosomas 2. Presenta un cuadro clínico reconocible que incluye retraso global del desarrollo, la hipotonía, las dificultades en la alimentación, las convulsiones, afectaciones graves del lenguaje. Respecto al lenguaje, algunos niños dicen frases cortas y otros no tienen lenguaje oral. La mayoría de los niños entienden por lo general lenguajes sencillos, pero tienen dificultades con el lenguaje expresivo. Aquí se ha descrito también en este tipo de síndromes pacientes con microcefalia progresiva y regresión en el lenguaje. También es importante reconocer la similitud que se observa entre los síndromes de microdelección, ya que comparten muchas manifestaciones físicas como la microcefalia, la talla baja, las convulsiones, afectaciones graves del lenguaje oral. Y por otro lado, también tenemos que ser conscientes de la variabilidad entre pacientes con la misma microdelección, unos con más capacidad que otros, menos disformías, etc. El diagnóstico está basado en manifestaciones clínicas que conducen a un análisis cromosómico y existen dos tipos de diagnóstico. El diferencial, que es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente las padece. El otro diagnóstico es el prenatal, que confirma mediante un análisis citogenético por medio de estudios de microduplicación y microdelección, con múltiples ondas específicas que incluyan en esta región. A continuación se presentará los siguientes métodos. El método de Fish, que es la técnica de hibridación in situ con fluorescencia, se basa en la reasociación de cadenas únicas de ADN complementaria. Esta sonda está hecha de segmentos específicos de ADN cuyos nucleótidos están marcados con moléculas fluorescentes. Otro método de igual importancia es el método de amplificación de sondas dependiente de ligados. Este es un método muy útil y rápido en el diagnóstico prenatal de las principales aneuploidías. Esta prueba, que presenta las ventajas de ser más rápida que el cariotipo y no requiere cultivo celular y permite estudiar tejidos con baja viabilidad celular. En cuanto al método del Array-CGH, conocido también como hibridación genómica comparativa, este es un método de citogenética molecular para analizar las variaciones en el número de copias en relación con el nivel de ploidía del ADN. En cuanto al diagnóstico del síndrome de microdelección, está basado en manifestaciones clínicas que conducen a un análisis cromosómico. Y para ello existen de igual forma dos tipos de diagnóstico: el diferencial, que incluye muchos trastornos que presentan retraso en el desarrollo con o sin rasgos autistas y rasgos disfórmicos menores, y el otro tipo de diagnóstico, que es el prenatal, que explica que en casos de antecedentes familiares es técnicamente factible el diagnóstico, el test prenatal de amniocéntesis y análisis citogenéticos. Además, se puede usar estas técnicas mencionadas con anterioridad y las que se nombra a continuación. El test prenatal no invasivo, que es una prueba en sangre materna que a partir de la semana 9 de gestación informa con un 99% de fiabilidad de que si el feto es portador de alguna de las anomalías cromosómicas más frecuentes, como el síndrome de Down, el síndrome de Edward y el síndrome de Patau. También informa que otros síndromes genéticos causados por pequeñas pérdidas de material genético o microdelecciones que dan lugar a diversos problemas de salud, incluyendo malformaciones en órganos y discapacidad intelectual. En aquellos casos, el resultado de alto riesgo de que el feto presente alguna anomalía cromosómica estará indicando la amniocéntesis, para conocer con seguridad la carga cromosómica completa del feto. Esta prueba se realiza a partir de la semana 16 de gestación y los resultados son rápidos, y después de la obtención del líquido amniótico se presenta ya la interpretación. En cuanto a la encefalografía, que es una de las técnicas de electrodiagnóstico de uso más extendido en la práctica médica y consiste en el registro de la actividad eléctrica del cerebro, de igual forma es más utilizada.
En cuanto a los síntomas del síndrome de microduplicación, encontramos que la hipotonía en el recién nacido, disminución del tono muscular en las 4 extremidades, tronco y cuello, se dan durante los 24 primeros días. Las convulsiones al inicio de los primeros años, que presentan flexión, rigidez, sacudida o contracción de la parte superior del cuerpo. Asentamiento involuntario de la cabeza. En cuanto a las dificultades en la alimentación que se presentan por aspectos psicológicos y físicos, talla baja, afectaciones graves del lenguaje, defectos cardíacos menores, la reducción de cabeza, que es otro de los problemas que mayormente se presenta, las alteraciones cerebrales, las variaciones en la morfología de las diferentes regiones corporales, en especial en los rasgos faciales. En cuanto a los síntomas del síndrome de microdelección, es muy común el retraso global del desarrollo, la hipotonía, como ya lo habíamos explicado, las dificultades en la alimentación, afectación grave del lenguaje, la talla, microcefalía, síntomas del espectro autista, estereotipias, autoagresiones y otros problemas del comportamiento, e incluso pueden presentar alteraciones del sueño, que es lo más común que se presentan en estos tipos de síntomas. Tratamiento para el síndrome de microdelección. Primeramente, es muy importante y fundamental realizar un programa de intervención temprana con el fin de poder ayudar al niño o niña que padezca este síndrome. Este síndrome, al igual que los demás, se trabaja mediante un equipo multidisciplinario, es decir, un conjunto de varios especialistas como médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas físicos, logopedas y nutriólogos. Existe una gran variedad para poder tratar este síndrome. El primero es el tratamiento clínico. Aquí se llevan a cabo consultas médicas con el fin de poder obtener un historial médico completo, al igual que un examen físico completo. En este examen físico se va a ir detallando si existe alguna malformación en la persona. Después de esto pasamos a realizar una evaluación neuropsicológica. Esta evaluación tiene como objetivo medir habilidades cognitivas y motrices en el niño, al igual que poder evidenciar un mal comportamiento. Se realizan exámenes de electroencefalograma y evaluaciones audiógenas. El segundo tratamiento es el terapéutico. Lo que se toma primeramente en cuenta aquí es cómo está el lenguaje del niño, es decir, si tiene o no algún problema al comunicarse. En caso de que sí lo tenga, aquí hará una intervención el logopeda con el fin de poder instaurar el lenguaje en el niño. Se trabaja también mediante estímulos positivos, algo que motive al niño, y a eso se los va a utilizar como un reforzador positivo. Se trata también este tratamiento de rehabilitar lo que es la parte motriz, tanto fina como gruesa, y la coordinación. Pasamos al siguiente tratamiento, que es en el ámbito educativo. Aquí lo primero que se toma en cuenta es de que exista una inclusión. Luego de esto, se trata de que el niño siempre, a la hora de que esté aprendiendo, esté motivado. Puede que la persona encargada realice actividades fuera, un lugar donde el niño se pueda desenvolver y jugar, moverse libremente. Y finalmente tenemos el tratamiento farmacológico, que ese solamente es usado en los casos muy graves.